que en las sesiones de la Sala Plena de la Corte llevada a cabo durante los días 15 y 16 de mayo de 2013, fueron adoptadas las siguientes decisiones. 1. Expediente D9324, que se demandó el artículo 206 de la Ley 1546 de 2012, Código General del Proceso. Se declaró exequible esa norma. Según la disposición, quien pretende el reconocimiento de una indemnización, compensación o el pago de frutos o mejoras deberá estimarlo razonadamente bajo juramento en la demanda o petición. Consideró la Corte que esta exigencia al reconocimiento de una indemnización, compensación o el pago de frutos o mejoras deberá estimarlo razonadamente bajo juramento en la demanda o en la petición. Consideró la Corporación que esta exigencia no desconoce el derecho de acceso a la administración de justicia, sino que, por el contrario, permite agilizar su funcionamiento y disuade la interpretación de demandas temerarias, impidiendo el eventual fraude en que puedan incurrir quienes, abusando de su derecho, pretendan el pago de sumas fabulosas. La norma prevé el trámite a seguir cuando el monto de la indemnización solicitada es abiertamente exagerado o notoriamente injusto, siendo función del juez determinar si hay mérito para sancionar económicamente al peticionario. La Corte avaló la disposición, precisando que no habrá lugar a la imposición de la medida sancionatoria cuando la solicitud, aunque exagerada, haya sido formulada de buena fe, es decir, en los casos en que el peticionario haya contado con motivos fundados para creer que la suma de la indemnización que reclama corresponde al monto que bajo juramento había estimado. 2. Expediente de 9321, normas de la Ley 1448 de 2011, por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado. Los preceptos demandados establecen una amplia gama de derechos, garantías y libertades en favor de las víctimas del desplazamiento forzado causado por el conflicto armado interno. Estas normas precisan del concepto de víctima, ampliándolo a circunstancias no previstas en leyes anteriores, como también el de conflicto armado interno, cobijando acontecimientos que la ley no había considerado. Regulan el derecho a la educación de las personas desplazadas. Señalan que la aplicación de la Ley 1448 de 2011 no significa menoscabo para otros derechos previstos en la legislación anterior. Prevén mecanismos de protección para quienes opten por retornar o por reubicarse, haciendo énfasis en las condiciones de seguridad que les garanticen el goce efectivo de los derechos, y establecen medidas de restitución en materia de vivienda cuando las víctimas hayan sido afectadas por despojo, abandono, pérdida o menoscabo de su lugar o habitación. La Corte amplió el concepto de víctima establecido en el numeral tercero de dicha ley, precisando que el daño ocurrido con ocasión del conflicto armado interno cobija también los hechos de la naturaleza cuando son ocasionados por el ser humano, ejemplo, en el caso de la voladura de una represa. Respecto a las medidas en materia de educación previstas en el artículo 51, la Corte avaló el acceso a este servicio y la exención de todo tipo de costos académicos en los establecimientos educativos oficiales, en los niveles preescolar, básica y primaria, pero precisando que estos beneficios comprenden no solo a los niños, sino también a los adultos. Para los niños, teniendo en cuenta la presunción de vulnerabilidad, este beneficio comprende la educación secundaria en aplicación del principio de progresividad. Al Ejecutivo le corresponde demostrar que la familia del beneficiario
no cuenta con los recursos para su pago. En cuanto a las disposiciones aplicables en favor de la población desplazada, la Corte precisó que dicha normatividad comprende textos anteriores a la Ley 1448 de 2011, los cuales no se entienden derogados cuando signifiquen un mayor grado de protección y cobertura en beneficio de las personas víctimas del desplazamiento forzado. Los beneficios contemplados en la Ley 1448 de 2011 deben ser concedidos sin exclusión de los previstos en la Ley 387 de 1997, cuando aparezcan dificultades para reconocer los consagrados en la Ley de Víctimas, todo en aplicación del principio de progresividad en la protección a la población víctima del desplazamiento, de la atención a las víctimas del desplazamiento forzado. La definición de víctimas, incluida en el artículo 60 de la ley, tiene menor cobertura que la contenida en la legislación anterior, como también menos alcance que la noción proveniente de acuerdos internacionales. Para la Corte, las víctimas del desplazamiento forzado son todas las personas afectadas por acciones constitutivas de infracción a los derechos humanos y o el derecho internacional humanitario, como pueden ser las que actualmente perpetran las denominadas bandas criminales, BACRIM, los desmovilizados de grupos armados que en lugar de reintegrarse a la vida civil hubieran reincidido en su accionar delictivo, e incluso los afectados por desastres de la naturaleza generados dentro del conflicto, como sería, como lo dije antes, la voladura de una represa. La Corte encontró exequible condicionada la regla que establece que en caso de fallar las condiciones de seguridad necesarias para permanecer en el lugar elegido por las personas desplazadas, deberán informar sobre el hecho al Ministerio Público. La Corporación reafirma el derecho que tienen las víctimas del desplazamiento a retornar o a escoger un lugar que ofrezca condiciones de seguridad. Sin embargo, en su criterio resulta desproporcionado imponer a las víctimas el deber de acudir al Ministerio Público para declarar los hechos que generen o puedan generar su desplazamiento, ya que este condicionamiento puede implicar para las víctimas peligros adicionales a los que busca evitar al abandonar el entorno que no resulta seguro como lugar de retorno o reubicación. Si el hecho de no cumplir esta obligación impide el pleno ejercicio de los derechos consagrados en la ley, estaríamos frente a la infracción por parte del Estado colombiano al mandato que le impone el deber de proporcionar protección y asistencia humanitaria a los desplazados que se encuentren en el ámbito de su jurisdicción. De allí que la norma, artículo 66 de la Ley 1448 de 2011, resulte exequible bajo el entendido que el deber de acudir ante el Ministerio Público no afectará el goce de los derechos reconocidos a las víctimas del desplazamiento forzado. La Corte avaló la constitucionalidad de la norma que garantiza un subsidio familiar a las víctimas del desplazamiento cuyas viviendas hayan sido afectadas por despojo, abandono, pérdida o menoscabo. Este subsidio será equivalente a la cuantía máxima que se otorga a los beneficiarios de vivienda de interés social. Tercero, expediente de 8992, Ley 1482 de 2011, por medio de la cual se modifica el Código Penal y se establecen otras disposiciones. Se declara la inhibición. Consideró la Corte que el demandante no planteó un cargo singularizado en relación con cada una de las normas que integran la ley. Además, el actor parte de un entendimiento equivocado de dichas normas. No se encuentra una argumentación basada en el texto de la ley demandada. No fundamentó adecuadamente el carácter desproporcionado de la ley y no aparecen argumentos relacionados con la apología del genocidio, es decir, falta certeza y especificidad.